Hola, muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias a Fundación USTE por darme esta oportunidad de presentar mi ponencia en este congreso. Y el título de mi ponencia que voy a presentar hoy es un punto de transporte de los inmigrantes otomanos en España entre 1885 y 1918. Antes de empezar, debo destacar que por tener solamente 10 minutos voy a empezar a hablar directamente del tema porque no tendré mucho tiempo. Bueno, hoy voy a hablar un poco de los inmigrantes otomanos en España que mayormente salieron de los puertos del Líbano y Siria, que eran entonces los territorios del Imperio Otomano, a fin de emigrar hacia América. Para ello solían usar los puertos mediterráneos como una escala necesaria, dado que la inmigración entonces fue prohibida completamente para el Imperio Otomano. Los que quisieron emigrar primero viajaron a Egipto o Chipre, provincias que aprovecharon de cierta autonomía del poder central del Imperio Otomano. Una vez llegada a dichas provincias era más fácil salir a los puertos europeos del Mediterráneo clandestinamente. Entre estos puertos, los de España, particularmente Barcelona, claro, y tuvieron mucha importancia, que sirvieron como una escala para pasar particularmente a Sudamérica y las colonias españolas como Cuba o en Asia, Filipinas en ese entonces. Entre otros, hubo un cierto número de inmigrantes otomanos que no consiguió pasar ahí. La migración otomana comenzó a intensificarse a partir de 1885, año en que se hizo un fenómeno generalizado en el Imperio Otomano. Según un informe enviado del Concilio Otomano en Barcelona, el número total de los inmigrantes que pasaron a América por vía de Barcelona, por vía del puerto de Barcelona, en 1889 ascendió a 22.000. Esta cifra nos muestra que el puerto de Barcelona fue uno de los transportes más utilizados por los inmigrantes otomanos, al menos hasta los primeros años de la década de 1890. Entre estos inmigrantes hubo un cierto número que se vio obligado a quedarse en Barcelona y otras ciudades españolas. Aquí voy a hablar brevemente de las causas de esta permanencia en España y presentar algunos ejemplos al respecto. En su mayoría, los inmigrantes no favorecieron la repatriación sin hacer las Américas. En lugar de ello, aún se lanzaron a distintas partes de Europa y África Occidental. Una de las causas por las que los inmigrantes otomanos se vieron obligados a quedarse en los puertos españoles fue que solían ser engañados por agentes y compañías marítimas que se beneficiaron de ignorancia de los inmigrantes. Un cierto número de ellos fue llevado a puertos mediterráneos de Europa y a los de África del Norte, como si fueran los de América. Algunos, una vez llegados a los puertos europeos, tales como Génova, Marsella o Barcelona, siguieron siendo explotados por los agentes e intermediarios falsos que les robaron sus ahorros. Como ejemplo, algunos 8 inmigrantes comerciantes otomanos establecidos en Barcelona se quejan particularmente de un agente italiano que se llama Canaversi. Como otros agentes de esta índole, este italiano, aprovechando el desconocimiento de los inmigrantes otomanos, el idioma español y las costumbres de España, hizo realizar compras muy caras e innecesarias a los recién llegados. A pesar de que, como indican los otomanos residentes en Barcelona, todo fue normalmente muy barato en España en ese entonces. Estafando a estos inmigrantes a través de hacer varias trampas y engaños, estos agentes causaron que los inmigrantes perdieron todos sus ahorros en el puerto de transporte antes de llegar a América. Ante esta explotación de compañías marítimas y agentes falsos, algunos otomanos residentes en Barcelona solicitaron la ayuda y cooperación del cónsul otomano en dicha ciudad para mantener la seguridad de los recién llegados otomanos y defender sus derechos. Según ellos, cada año unos cientos otomanos llegaron a España y fueron engañados por los agentes falsos y malintencionados de compañías marítimas. Como consecuencia de eso, muchos de los otomanos se encontraron en una situación miserable, como obligados a mendigar en las calles para recuperar el dinero perdido. Por otra parte, una vez que los barcos se hicieron escala en los puertos españoles, los inmigrantes que se desembarcaron para esperar el transporte, que esta espera se oscilaba a veces entre una semana y unos meses, pudieron ser robados o perdieron su cartera en la que conservaron todo su ahorro para utilizar al llegar a América. Ellos se vieron también obligados a quedarse en España por no tener suficiente dinero que les permitía embarcarse en el transatlántico. Estos inmigrantes
solicitaron generalmente la ayuda económica del consulado otomano para su repatriación o seguir a su ruta transatlántica. Practicaron mendicidad o trabajaron en las calles para recuperar este dinero perdido. Como ejemplo, un informe otomano enviado de Barcelona en 1892 se trata de un inmigrante que se llama Botrus Musa. En cuanto llegó a Barcelona, fue robado todo su ahorro, que equivalía a 300 liras otomanas. Este inmigrante luego consiguió ganar el dinero suficiente para pagar pasaje a América, a través de trabajar en las calles de Barcelona temporalmente. La miseria de los otomanos como mendigos en las ciudades y el aumento de la emigración otomana por vía de Barcelona a las colonias españolas dio lugar a un descontento por parte del gobierno español. Desde su punto de vista, los inmigrantes otomanos solían practicar solamente mendicidad y profesiones como comercio ambulante, que ocasionó el descontento en la sociedad y el gobierno local, ya que se creía que esta inmigración no contribuyó nada económicamente. Aún estos emigrantes no fueron capaces de integrarse por no estar acostumbrados a la cultura hispana y aún no intentaron conocer el idioma español. Esta situación a veces ocasionó problemas que mantuvieron ocupadas a las autoridades españolas. Por ejemplo, unos cuatro inmigrantes otomanos llevaban 6 meses estando en prisión y vivían en la miseria debido a un malentendido que había sucedido entre ellos mismos y las policías en La Habana, en Cuba. El juicio se quedó retrasado varias veces y el proceso judicial no llegó a un final. Entonces el gobernador de la isla de Cuba prometió que si el juicio se trasladara a España, se trasladara también estos inmigrantes y la carpeta de investigación. Al final, el cónsul honorario otomano en la isla, que se llama Quirisio Gayostra, pidió la ayuda del embajador otomano en Madrid, que interesa a este asunto para su resolución y el traslado de estos inmigrantes a España. Por todo ello, para evitar la inmigración de los otomanos, el gobierno español tomó una medida por la que se prohibió a las compañías marítimas a aceptar todos los inmigrantes otomanos que tenían intención de viajar a, por ejemplo, La Habana, México y otros países americanos. Esta prohibición creó molestia entre otomanos y solicitaron al consulado otomano en Barcelona para que se hiciera una iniciativa oficial para la reparación de esta medida injusta. Para el cónsul, hubo 30 otomanos en Barcelona en 1892 que fueron agraviados de esta situación, y 3 de los cuales aún esperaron la devolución del dinero que han pagado a las compañías marítimas para el pasaje. Parece muy probable que después de negociar con el gobierno español, ha obtenido éxito hasta cierto punto y la prohibición se ha suprimido, puesto que la inmigración seguía por esos puertos españoles, aunque en mucho menor medida en comparación con los años anteriores. Cierto es que tanto la medida del gobierno español como las medidas tomadas por el cónsul otomano en Barcelona y el embajador otomano en Madrid, la inmigración realizada por vía de puertos españoles redujo mucho, ya que Barcelona perdió su importancia y la inmigración cambió su rumbo hacia los puertos de Marsella, Génova y Trieste. Los datos que disponemos nos muestran que no se habla más seriamente de la presencia otomana en Barcelona y Madrid hasta que se desató la Primera Guerra Mundial, lo que fue una de otras causas importantes que evitó la travesía de los inmigrantes otomanos a América. La mayoría de estos inmigrantes se vio obligado a permanecer en Barcelona por haberse desatado la Primera Guerra Mundial al esperar embarcarse en el transatlántico. Ellos solicitaron también la ayuda del consulado otomano para salir de esta mala situación incierta en que se encontraban inesperadamente. Vivieron en miseria como otros que por algún motivo vivieron lo mismo. El Imperio Otomano inició las negociaciones diplomáticas a través de sus consulados con el fin de encontrar una solución para la miseria de sus súbditos. Teniendo en cuenta que la inmigración otomana a América llegó a su máximo punto justo antes de la Primera Guerra Mundial, pues en dicho periodo el número de los inmigrantes otomanos en Barcelona se aumentó también cada vez más. Según un informe enviado desde el consulado alemán en Madrid a Estambul, en 1916 el número de los inmigrantes otomanos casi ascendió a 1.000 en Barcelona. El problema es que, según los documentos que hemos examinado, lo que vemos que el número de los inmigrantes se podría variar, dependiendo de la investigación hecha por los consulados del Imperio Otomano
y por los alemanes en España. Por ejemplo, mientras en un informe diplomático otomano se muestra que en Barcelona hubo 110 personas y 50 niños en julio de 1915. En otro informe alemán enviado a Estambul dice que hubo 71 personas y 31 niños en el mismo año. Como ser aliado en la guerra, el Imperio Otomano pidió a Alemania que les aportara ayuda económica a sus súbditos que vivieron en miseria en Barcelona. Por ejemplo, para un informe otomano se les ofreció una cantidad de 100 pesetas diariamente a unos 50 inmigrantes en Barcelona por la organización caritativa alemana en España en el año de 1915. A través de los consulados y su organización caritativa, Alemania dio ayuda económica a los inmigrantes de su aliado. Como ejemplo, un informe enviado del cónsul del Imperio Otomano en Barcelona e Estambul se trata de que la ayuda económica realizada por Alemania a los inmigrantes otomanos hasta los inicios de 1915 ascendió a 38.000 marcos alemanes. Además, desde julio de 1915 hasta septiembre del mismo año, la ayuda económica realizada por Alemania también ascendió a 27.000 marcos alemanes. Hay que destacar que estas ayudas fueron reembolsables y el Imperio Otomano había devuelto todo este dinero durante la guerra. Porque en caso de no devolverlo, eso podría herir la dignidad del Imperio Otomano, y esta actitud nos hace comprender también el acercamiento general del Imperio Otomano a sus emigrantes miserables en España. Además de Alemania, España siguió también donando la ayuda económica diariamente a estos inmigrantes miserables. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, ya estaba convencida de que estos inmigrantes se convertirían en carga para España misma, por lo que, para solucionar este problema, tuvo intención de deportarlos a otro país neutral. El Imperio Otomano, al haberse enterado de este plan, decidió actuar sobre ellos. Al final, el Imperio tomó unas medidas respecto a estos inmigrantes que se quedaron en España debido a la Primera Guerra Mundial. La primera medida es que se va a entregar una peseta para cada uno de estos inmigrantes debido a no haber sido suficiente la cantidad asignada anteriormente. La segunda medida es que este dinero se va a entregar directamente por los consulados del Imperio Otomano. En los lugares en donde no hay ninguna misión diplomática otomana, se va a entregar a través de los consulados alemanes. La tercera medida es que para hacer posible que todos estos pasaran a Américas, hay que esperar que el gobierno de España obtuviera el permiso de Francia e Inglaterra, debido al bloqueo en los mares internacionales por la guerra. En caso de que no obtuviese dicho permiso, entre los que no fueron capaces de realizar el servicio militar, tales como mujeres, viejos, niños y heridos, entre esos inmigrantes, se van a arribar a algún puerto otomano determinado con antelación. Se puede decir que el Imperio Otomano dirigió una política que se basaba en tres pilares: seguir ayudándolos económicamente, dar prioridad a pasarlos a América, y si no conseguir eso, hacer repatriarlos como última opción pensada. Esta situación pone de relieve que en la víspera y aún durante la Primera Guerra Mundial hubo inmigrantes otomanos que arribaron de alguna manera al puerto de Barcelona para pasar a América. Se puede mencionar también que hubo siempre una presencia otomana pequeña en España desde la segunda mitad de la década de 1880 hasta el final de la Primera Guerra Mundial, es decir, durante la época de migración en masas. Y según una investigación hecha en 1926 por los consulados franceses sobre el número de los inmigrantes sirio-libaneses establecidos en el extranjero, aún figuraron 18 inmigrantes otomanos en Barcelona. Eso demuestra también que, aún después de la disolución del Imperio Otomano, algunos inmigrantes siguieron siendo permanecidos y establecidos en algunas ciudades españolas, especialmente el de Barcelona. Hubo un cierto número de inmigrantes que por algún motivo se quedaron en esas ciudades europeas y luego su estancia temporal se convirtió en residencia permanente. Es decir, para algunos inmigrantes la escala se convirtió en su lugar de destino por distintas causas que ya las hemos indicado arriba. Muchas gracias por su
atención y por escucharme. Y saludos.